en sus materias de geometría proyectiva, pero es fundamental para visión computacional y además poder entender lo que vamos a seguir, que es geometría conformal. Entonces, primero, ya ustedes conocen de que debido considerando el problema, podemos aumentar las dimensiones para poder modelar y tener todos los recursos algebraicos para poder calcular en forma eficiente. Entonces, la motivación de esto es subir la dimensión del espacio tridimensional a 4 dimensiones para linearizar las transformaciones y gozar de todas las ventajas que ofrece, en este caso, geometría proyectiva. Yo soy más inclinado en la geometría y el ser humano en general, la parte derecha del cerebro, tiene por desarrollo de la evolución una capacidad para interpretar su ambiente en términos de geometría. Eso es siempre así. Y bueno, por lo contrario, la parte izquierda del cerebro está más inclinada a la parte lógica y a los idiomas, a los lenguajes, ¿no? Entonces, es así. Ahora, si uno ve el entorno, por ejemplo, un esquimal te dice allá hay un lugar donde podemos encontrar focas o podemos ir a pescar. Uno no ve nada. Si al esquimal se lo trae a Wall Street, en New York, y le dice, allí está McDonald's, no ve nada. O sea, el ser humano se adapta, percibe de acuerdo a sus necesidades y especializa sus órganos de percepción para poder sobrevivir. Entonces, inclusive Grassmann, que es el matemático que desarrolla estas matemáticas, habla en sus papers de que el ser humano en su arquitectura cognitiva tiene un acercamiento para explicar el ambiente con métodos geométricos. Y de ahí genera sus teorías. Entonces, es interesante que él hable de esas cosas. Bien, entonces, quería también mencionar, hago esa introducción para poder explicar esto, porque los matemáticos tienen una manera de pensar y de probar sus teoremas y siempre se mueven en un ambiente muy abstracto. Por ejemplo, los manifolds o las representaciones son sin ruido y la ingeniería o la statistical physics está siempre considerando procesos contaminados con ruidos, lo que llamamos procesos estocásticos. Entonces, un manifold, por ejemplo, en el momento que tiene ruido ya no es un manifold, ¿no? Un filtro está contaminado por ruido, etc. Entonces, si usamos una matemática que sí sin ruido, pues sí, y cómo atacamos problemas de ingeniería, etc. Entonces, si yo explico geometría proyectiva como lo hacen los matemáticos, podemos llamarla como dry mathematics, o sea, no, quedamos en un mundo etéreo. Entonces necesito un soporte. Hay un par de libros de autores sobre topología y de análisis funcional que dicen, me gustó mucho el prólogo del autor, es un hindú que dice, en tus clases, cuanto más dibujos presentes y menos ecuaciones, pues vas a poder explicar análisis funcional o topología. Análisis funcional es mucho más difícil, pero topología. Yo creo que algún matemático que está aquí está de acuerdo conmigo eso. Entonces, en ese sentido, vamos a usar un recurso que es muy útil, que es una cámara. Claro, muchos dirán que yo no trabajo en visión computacional. Entonces, este es un punto X de esa silla. Y se proyecta ahí, y este es el origen. Entonces, es la cámara, ¿ok? Este es R3 y este es R2. Entonces,
ese punto es X, E1 más Y, E2 más Z, E3. Ok. Entonces lo que se hace, primero añadimos este pequeño. Esta es la representación euclidiana que está en R3. Añadimos una coordenada homogénea. Entonces, al hacer eso, tú ya no estás en R3, perdón, en R4, pero es un espacio proyectivo, P3. Al hacer un espacio proyectivo ya no es un espacio vectorial lineal. Eso significa que no tiene cero y satisface esta ecuación. Es medio extraño, esta ecuación. Estos son mayúsculas, capitales. ¿Right? Esta es una ecuación que solamente es un espacio proyectivo y se dice es una clase. Cuando digo una clase, significa que todos estos puntos pertenecen a esa clase que están sobre una línea o un rayo. ¿Ok? Pues este punto ahora, este punto euclidiano que es X, y E, este vector que pertenece a R2, ahora lo vamos a llevar a un punto que es X, E y E1, que pertenece a R3, pero este es espacio proyectivo. Entonces ahora tenemos el plano de la imagen, que es un plano proyectivo, lo vamos a llamar Pi, y el espacio proyectivo, que es el espacio visual. Bueno, el origen va a ser escrito ahora así. ¿Ok? Entonces significa que el origen se lo escribe en E4, una coordenada. Miren, este rayo óptico pasa por este, y este es el plano en el infinito. Y sus coordenadas de esto es N0. 0, 0, 0, 1. Lo que significa que es pi infinito E2, E3, E4, ya como trivector. Este punto en el infinito va a ser un X, que es la dirección, lo vamos a llamar N, y 0. Y ahora, el plano que cruza el origen va a ser X, N, pero ahí también sí, así está bien. Plano por el origen, lo que va a ser escrito como NX, E2, E3, E4 más NI, E3, E1, E3, E4 más NZ, E1, E2, E2, E3, E4. Son trivectores. Bueno, entonces, ¿por qué? Porque el origen transpuesto pi en origen debería ser 0. Entonces hace el producto interior entre este, significa que el origen está en el plano que pasa por el origen, y similarmente aquí, cualquier punto que está en el plano al infinito, su producto interior es 0. Entonces, esa es una descripción, y también hay otras estructuras. Por ejemplo, una cónica en el infinito se proyecta con una cónica, ya no una cónica, sino una elipsoide. Y la relación de cualquier punto en el espacio proyectivo se mapea a un punto así. Y esta matriz es la rotación que conocemos 3x3, 3x1, es una matriz 3x4, y esta matriz 3x1 es una matriz, perdón, 3x3, es una matriz antisimétrica, no, mentira, es una matriz triangular superior, y estos son los parámetros intrínsecos, intrinsic parameters, y estos son los extrinsic parameters. ¿Qué quiere significar? Que si se mueve la cámara, hay una rotación y una traslación, y los parámetros K representan los parámetros del chip, el CMOS, que recibe la energía, digitaliza, y tiene una estructura
así. Alfa X, alfa Y, S0, TX, TI1, 0, 0, 0. Entonces es una matriz afina, triangular superior, que son los parámetros que, por ejemplo, deflexionan en una forma diferente el eje vertical, el horizontal. El centro no está en la cámara. O sea, nosotros creemos que si tenemos, por ejemplo, 420 por 380, que esté en la mitad. El verdadero centro de la cámara por este es por acá. Entonces, eso trae problemas porque hay que calibrar la cámara para conocer el K y después con los movimientos uno puede calcular la rotación y la traslación. Eso es geometría proyectiva y no tan... al extender coordenadas homogéneas, uno lo que logra es linearizar el mapeo del espacio visual a la cámara. Entonces, una de las mayores contribuciones de la geometría proyectiva para visión computacional era haber desarrollado toda esta teoría y obviamente si hay más movimientos hay la relación entre un par de cámaras que se llama la matriz fundamental, entre 3 cámaras el trifocal tensor o 4 cámaras quadrifocal tensor. Entonces, eso fue hasta el 98, empezó a principios del 80 hasta el 98, toda la comunidad, los franceses y suecos y algunos ingleses, fueron los pioneros que desarrollaron toda esta teoría. En el momento que aparece la cámara Kinet, ya lo dije ayer, que es la Kinet, o la ZED hoy en día, son cámaras que te producen 300.000 puntos por frame en 30 frames por segundo. Y como es en estéreo, esta matriz se convierte en esto. O sea, se absorbe la matriz. Ya no se necesita la matriz K. Entonces tú ya trabajas con puntos en 3D en el sistema estéreo, acá. Y estos son los sistemas de referencia. Entonces, todos los puntos en 3D del espacio ya los tienes acá en la computadora. Entonces, ya no necesitas esta matriz. En ese sentido, nos liberamos de ese problema y podemos trabajar con lo que se llaman RGBD. Estas se llaman RGBD, con D de depto, de profundidad. Entonces, se facilita mucho. Gracias a eso podemos ahora, usando este sensor, trabajar en geometría conformal y hacer visión y robótica. Eso lo había mencionado antes. Pero esta pequeña introducción les da a ustedes una idea por qué nos interesa la geometría proyectiva. Entonces, muy importante acá, voy a modelar el espacio tridimensional del plano proyectivo con G3 y el espacio visual con G3,1. Entonces, para G3,0, recuerdan las previas clases, son los bivectores. Cuando elevo, lo vamos a llamar euclidiano este. Si yo elevo al cuadrado a este euclidiano, lo voy a llamar 3, es menos 1. O sea, tenemos como los complejos. Entonces, ahora recurro. Entonces, este es para el image plane. Y para el espacio visual recurro a ese. Y el pseudoescalar de esta álgebra, lo vamos a llamar P de proyectivo, al cuadrado también da menos 1. Entonces, es importante que las álgebras tengan la misma firma o signature para poder relacionar el espacio visual con el plano de la imagen. Eso lo aprendimos. Ayer, hablando con los colegas, decían qué metodología debo seguir para elegir el álgebra para diferentes problemas. Inclusive Alfredo decía, podríamos considerar ciertas ecuaciones y preguntar a diferentes álgebras y con computación evolutiva encontrar. No hay una respuesta para eso, pero tal vez para que en forma ilustrativa, nosotros elegimos entonces G3 y esta. ¿Por qué?
Porque en ese tiempo Anthony Lesenby, que es un astrofísico, un cosmólogo, perdón, de Cambridge, que es el esposo de John Lesenby, que es una matemática que empezamos el año 96 a trabajar juntos, somos los pioneros. Entonces me dijo que Anthony has got a beautiful Maple program to compute space and time for relativity. Me dije, ok, entonces, porque recuerdan que en física, este es el espacio, bueno, digamos tridimensional, es flat space, es CD3, y es el tiempo, ¿no es cierto? Se va expandiendo, digamos, el universo, etc. Entonces, ellos colocaban este modelo como Minkowski metric. Este es un espacio pseudo-euclidiano, o sea, tiene que ver con R3,1. Es un espacio, con una métrica pseudo-euclidiana. Pseudo porque tiene uno de los vectores cuadría en -1. Entonces, lo que hacen ellos, si hay una partícula que está viajando por aquí, ponen un frame. Esto significa 1, 1, 1, menos 1. O sea, la signature de esa es 1, 2, 3, 4, menos 1. Entonces, este es 3D, el espacio euclidiano, R3, y esto es tiempo. Entonces, cuando están en este modelo, se mueve una partícula, ellos van tomando como fotos y pueden estudiar la interrelación entre ellas, donde hay son relaciones de 3D y con sus proyecciones al tiempo. Entonces, con eso calculan muchas cosas. Ok, ella me dijo, tenemos eso. Le dije, oye, vamos a probar, porque nos dimos cuenta que lo importante era que esta álgebra tiene que tener la misma asignatura. Es decir, recuerdan que cuando es -1 están los complejos ahí por atrás. Entonces, es importante que tengan. Esa lección la aprendimos y empezamos a trabajar todo lo que el primer libro de Faugeras sobre 3D Structure of the Spatial Visual, hay un libro, y después vino el libro de Anders Zisserman y Hartley sobre el View Geometry, que es una expansión de toda esta teoría, cómo se calibra, los invariantes, etcétera, etcétera. Yo lo usaba también dando clase a mis alumnos. Las describimos en álgebra geométrica con estas propiedades. Bien, entonces la clase de hoy es explicar usando este modelo y esto. Entonces, ahí ven que elegimos, nos vamos a R4. Aquí también uno se va a R4, ¿no es cierto? Con la coordenada homogénea acá, me voy a R4 y el plano de la imagen me voy a R3. Entonces, elijo una álgebra en el espacio tridimensional y elijo una álgebra en el espacio de 4 dimensiones que tiene estas asignaturas. Eso significa que los primeros 3 cuadrían en... Eso está mal, ¿verdad? No, no está mal, pero está espera, ya explico. Estos 3 deberían cuadrar en 1 y este es -1, pero tú puedes escribir eso como por esta ecuación, ¿no es cierto? Puedes escribir así o puedes escribir así. No hay problema. Lo importante es que 3 tengan el mismo signo, pues el -1 o más. Y los físicos acostumbran a poner -1 y más acá. Pero como dices, o sea, si tú multiplicas por -1, por esto, mantiene. O sea, no hay problema. En realidad yo como era muy consecuente con esto, por eso dejé, pero debería ser para no confundir al público 1 y -1, ¿ok? Entonces consideren que es +1 y este -1, ¿ok? Entonces, como les dije, si el hebra al cuadrado es -1, si el dual de un vector va a ser un trivector, entonces tengo el escalar es el dual de este, 4 vectores, 4 trivectores, y aquí tienes 6 bivectores, los 3 bivectores que ya conocen de G30 y otros 3 que en álgebra de motores los vieron para traslación. Pero acá estamos en geometría proyectiva. En geometría proyectiva se habla de homografías, así. Entonces, esta expresión
Si ya la vieron acá, esta es la que se llama la Essential Matrix de Long Range Higgins. Entonces, no está aquí José Luis, ¿no? Venía un poquito más tarde. Es que él conoce bien Computer Vision. Entonces, esta se llama la matriz esencial, pero escrita en geometría objetiva se llama una homografía. Entonces, tienes esta parte de la rotación y traslación escrita así en forma homogénea. Bueno, ok, entonces tienes puntos, bivectores. Estos bivectores van a ser responsables de este y estos de este. Entonces tienes 6 planos para el cálculo. Bien. Ok, dicho eso, podemos ahora retomar nuestros conceptos de álgebra de incidencia, que ya había mencionado al final de la clase de motores. Y si tú tienes el pseudoescalar, ¿recuerdas el pseudoescalar? Está dado por E1, E2, E3, E4, ¿ok? Entonces, este es el hypervolume. Entonces, si yo hago un wedge de 4 puntos, pues vamos a escribir con grande para insistir que estamos en geometría proyectiva. Entonces, esto está expandido todo el hypervolume, va a ser un escalar, donde el escalar en realidad es el determinante de estos cuatro entonces como el hipervolumen, o sea, entonces tienes acuérdense que el pseudoescalar expande todo el hipervolumen, todo el volumen del espacio, digo hipervolumen porque ahora es un volumen de 4 dimensiones. Entonces, esto se vuelve así, un escalar. Pero hay algo muy interesante. Si yo le aplico Pi-1, voy a obtener un alfa, como lo escribí aquí, y eso se lo representa así. Entonces, esta representación se llama bracket, por la manera como se escribe. Hay toda una álgebra que es de Giancarlo Rota. ¿Vino Juan? No está aquí. Ahí estuve en una charla impresionante con él toda la tarde. Ya no quería que nos vayamos de su oficina hasta las 6:30 estuvimos, de las 3:30 o adelante. Y hay un autor del MIT que se llama Giancarlo Rota, que es el que introduce muchas de estas ecuaciones, pero usando bracket álgebra, o dual álgebra o bracket álgebra. Giancarlo Rota era un investigador muy destacado, que es especializado en la combinatoria y en este tipo de álgebras. Y David Hest en el año 87 escribió un libro, un paper también fantástico, que se llama Projective Geometry with Clifford Algebra. Hest en San Sigler en 1987 en Acta Mathematica Andea, donde toma ciertas ideas de Giancarlo Rota con la double algebra, pero la encuentra, está embedded, está dentro de la álgebra geométrica. Y nosotros ya con Joan Lessing tomando ese paper desarrollamos toda esta traducción para Computer Vision. Bueno, entonces, no olviden, este bracket es, esto, si lo escribes así, equivale al wedge. Puede ser un bracket, bueno, de todos, o si es el wedge, ahora, paréntesis, con la inversa de I-1. Si la inversa es igual al pseudoescalar, eso depende de la signature, pero normalmente no es igual el I al I-1. Bueno, entonces el concepto de dualidad, ahora sí. Si me das un elemento de esta álgebra, si le multiplico lo llamo estrella. Ejemplo, si me das un vector, me da un trivector. Noten lo siguiente, es muy sencillo. Si me das un objeto y hago I, me va a dar otro objeto prima, ¿ok? Si este es de K y la dimensión del pseudoescalar es N, la del espacio, este va a ser M menos K. Estrella y menos 1. Eso implica que, ejemplo, vector es 1. Está bien en N4, entonces N menos 1, 3. Entonces debería ser un trivector. Ahí lo tiene el trivector. Entonces el dualizador me permite cambiar la dimensión del K vector en N menos K. Por otro lado, esto también es muy importante.
en vez de tener un operador para intersección, porque este es como una unión o expansión, puedo usar el producto interior. Entonces, si me das el wedge de estos dos, el dual es como A, el producto interior normal, como conocen, pero el dual de B. Usando esta ecuación, entonces ahora puedo expresar el bracket. El bracket es esto. A, usando esto, entonces puedo decir que es A punto B. Entonces yo puedo calcular esto así. Es que este es un escalar. Y esto también me debería dar un escalar. ¿Ok? Si uno hace el cálculo, este va a ser, digamos, N, este va a ser, perdón, es K, N menos K, y va a haber una contracción y se va a cumplir. Bien. Join. Acá vamos a recurrir, en set theory, por ejemplo, tienes el universo, tienes A, B, entonces dices A, unión B, me da C, que sería, digamos, todo este conjunto, ¿ok? Esta parte D va a ser A intersección de B, ¿no es cierto? Entonces, prestándose esa idea, pero no es exactamente la misma, vamos a ver que si yo tomo el wedge en esta álgebra, ¿no? Esto es join, estos tengo que unir. Una ilustración de eso, si tengo A y B, este es A joint B o línea. ¿Se fijan? Yo expando. Entonces, ya pensando en cálculo tensorial, cuando haces digamos, operas con tensores, tú haces expansiones, ¿no? Si tienes dos puntos, puedes una línea. Si tienes una línea y un punto, tienes un volumen, es decir, un volumen en el cálculo tensorial. Y aquí tengo grado 1, grado 1, grado 2, creo un bivector A, es una expansión. Ahora, si haces entonces, este operador aquí está trabajando como si fuera como una unión, ¿no? Perdón, como una unión. Está invertido acá porque estamos usando el wedge, que es al revés, pero la idea es unión o que crezca. Ahora, por lo contrario, vamos a hablar del meet o intersection. Entonces está definido me estoy prestando este sería en set theory, pero lo vamos a escribir así, porque como el wedge así, entonces el opuesto es así. Ok, entonces sería la intersección. Entonces, imagínense que ustedes tienen ahora una línea, ¿no? Y un plano, así, vamos a pi. Este punto acá va a ser igual L1 intersección el plano. Entonces me permite realizar operaciones de ese tipo, pero ¿para qué introducir un operador extra si podemos recurrir a lo que tenemos? Entonces podemos transformar esta operación como en esta, donde la intersección esta es ahora la unión, pero de los duales, y nosotros pues, podemos reescribir esto como el punto. Entonces la intersección la estoy realizando con producto punto, y va a depender más o menos de acuerdo al pseudoescalar. Bien, entonces voy a pasar un poquito rápido las ecuaciones, porque no es necesario por ahora, es más importante la intuición. Entonces, cualquier punto en geometría proyectiva del espacio aquí, que es R4, se va a expandir así, ya lo había mencionado acá. Entonces, si haces el wedge de dos puntos, A, ok, y calculas esto, pues calculando con el wedge, factorizando los componentes, obtienes NM. Pero ese NM, ustedes ya lo han visto en motor álgebra, la orientación de la línea y el momento que describe el plano que pasa por el origen. Ahora, noten algo, que aquí aparecen estos coeficientes que son las coordenadas de Plücker. Las puse ahí porque en geometría proyectiva es un término común llamar coordenadas de Plücker, y en motor álgebra vieron que era NM solamente los coeficientes y no necesitamos mencionar, solamente eso. Vamos a darle un carácter histórico de dónde vienen las coordenadas de Plücker. Aquí está, ¿ok? Entonces, unas son dedicadas a representar la dirección y otras el momento. O sea, significa, el momento es en un plano que pasa por el origen y, o sea, bueno, como siempre, ¿no es cierto? Teníamos una línea en algún lugar, esta línea
ya sea en un plano que pasa por el origen. Esta es la dirección N y este es M. Eso ya lo hemos visto antes. Y en geometría proyectiva también se puede representar la línea igual. No olviden algo, hago eco a mi propia experiencia. Cuando en ingeniería y computer science, ¿cuál es la diferencia entre los matemáticos y los ingenieros? Los matemáticos que tratan de entrar, digamos, a las aplicaciones tienen que aprender el mundo real, ¿no es cierto? Un poco de mecánica, un poco de muchos ruidos, señales, filtros y aprender a programar. Viceversa, uno de ingeniería o de computer science le faltan métodos, entonces estudia un poco de física, de mecánica clásica o de matemáticas, grupos, etc. Entonces, son los sectores que se acercan así para pues explotar los conocimientos de un otro lado, de cada campo. Entonces, lo que quiero decir acá es que primero, todos estos cálculos no hay ruido. Entonces, uno dice, ¿por qué voy a aprender algo matemáticas que yo voy a trabajar en visión computacional o en cartografía o en graphic engineering? Y está presente el ruido. Entonces, vamos a tener que considerar el ruido sobre esta línea, etc. Sí, justamente con José Luis hablábamos el papel de la covarianza. ¿Cómo es la distribución de una línea? De un punto es, digamos, una esfera, pero ¿cómo es la distribución? Entonces, tú haces el wedge de la distribución que está con esta, te da como un elipsoide, es fabuloso. O sea, como estructura que soporta esas distribuciones, puedes usarlas para calcular. Pero estaba mencionando algo de los matemáticos y de eso. Acá, con esos cálculos de presentación, estamos tratando de modelar ciertas entidades geométricas que podemos encontrarnos en nuestra actividad, ¿ok? No olviden lo del ruido porque eso es la realidad. Entonces, además, una computadora como es discreto, hay una aproximación, hay errores de discretización que se acumula más el ruido. Entonces, este es un aparato, digamos, sin ruido, pero te permite atacar ese problema. Un ejemplo, yo puedo calcular acá los invariantes proyectivos. Los invariantes proyectivos es una relación entre puntos, se llama cross ratio, por ejemplo, o entre líneas de planos, etc. Y lo pusimos al robot de tal manera que viendo en el ambiente esas líneas puedan navegar en forma autónoma, pero no funcionaba, porque bastaba una pequeña variación en un píxel en la cámara, entonces no se cumplía el cross ratio. Entonces tuvimos que hacer un método usando unos polinomios para compensar esas desviaciones y después ya podíamos calcular el invariante. Entonces, el invariante, por ejemplo, son 5 puntos en la pared, el robot mira y con eso sabe dónde se relocaliza y puede empezar a viajar así. Entonces, esta geometría es muy elegante, muy perfecta, siempre y cuando no haya ruido. Entonces, cuando haya ruido hay que tener cuidado, ¿ok? Entonces, el comentario matemáticos versus ingenieros es el tema de discretización, del ruido y etc. Bueno, entonces vean acá, ¿para qué les sirve a ustedes? Primero, para entender, geometría proyectiva, ¿para qué les sirve? Para entender el famoso punto at infinity y el origen, ¿ok? Que lo vamos a ver en geometría conformada. Imagínense que tienes una flecha, la lanzas, y se clava en un plano que está muy lejos. Esa dirección define el punto al infinito, ¿ok? Ahora, imagínense los marinos, ¿no? Que en sus naves usaban la estrella del sur, ¿no es cierto? Y la estrella del sur, como está tan lejos, es una referencia, aunque rota la Tierra y está circulando así, es una buena referencia. Entonces, el punto infinito es también una referencia que no es tangible, pero tú la puedes usar como una estructura
geométrica para muchos cálculos, ya lo van a ver más adelante. Entonces, otra de las ganancias, o sea, otra de las ventajas de usar geometría proyectiva es lo que se llama constraints o restricciones geométricas. Ya lo he estado mencionando permanentemente. En general, por ejemplo, si resuelves ecuaciones o estás en geometría algebraica y tienes polinomios y quieres encontrar las soluciones de eso, geometría algebraica, lo mencioné, no es la álgebra geométrica que hacemos acá. Geometría algebraica se trata de trabajas con topologías o con espacios afinos o proyectivos, si tienes polinomios, si quieres resolver ecuaciones, por ejemplo, bases de Gromner y estas cosas. Ok. Entonces, allí, si tú planteas estas ecuaciones diferenciales no lineales y las mandas a una computadora, entonces puedes usar Newton-Raphson para resolver esa ecuación. Ok, inicializar y todo. Pero es diferente si ese escenario, tú dices, la solución está entre este plano, dentro de esta parábola, y está localizada aquí, ¿no? Entonces la solución descansa en este manifold, en esta variedad. ¿Qué haces? Reduces la búsqueda. En vez de estar moviéndote así, eres más localizado para resolver tus ecuaciones. Por eso, aquel autor que plantea a la comunidad nuevos constraints para resolver sistemas de ecuaciones es una construcción enorme. Ayuda muchísimo. Lo mismo con inicializar. El tema de inicializar un algoritmo es muy serio, porque puedes iniciar en un lugar far away de donde se encuentra la solución. Inicialización, ejemplo de filtro de Kalman, es muy importante. O, por ejemplo, cuando estás haciendo optimización, etc., o deep learning en error computation. Entonces, es vital formular restricciones geométricas. Ejemplo, un humanoide que está caminando acá tiene dos planos ortogonales, sagital y occipital, así dos. De tal manera, y esos dos planos se van moviendo. Por otro lado, no me tengo que chocar acá. Y cuando quiero agarrar algo que está detrás, tengo este constraint. Entonces, los constraints te permiten limitar el área donde se está moviendo algo. Un cuadro roto, por ejemplo, dentro de un invernadero, va a tener que considerar primero el piso, la altura, dos, las paredes, el techo, o las ramas o los arbustos, no sé. Entonces, todos esos constraints le permiten definir una trayectoria para navegar. Entonces, este lenguaje acá, que lo van a ver después en geometría conformal, me permite diseñar constraints, restricciones. Y es muy sencillo. Si yo tengo una línea, el punto que ya sé en una línea tiene que ser el wedge, 0. Eso, lo que estoy explicando ahí es que... debería no dejarles, por favor. Miren, muy sencillo. Si tienes una línea, yo puedo demostrar que cualquier punto es alfa x1 más beta x2. x1, x2. Este es R1, ¿no es cierto? Lo estoy explicando en R1, pero ya en geometría conformal, estos, recuerdan, los subimos a R2 y es el espacio proyectivo 1. O sea, estos son bidimensionales, ¿no es cierto? Entonces, cualquier punto es una lineal combinación de un par de puntos. Y ustedes lo saben, si me das una línea donde está R, aquí está el origen, pues si yo fijo dos referencias, cualquier punto puedo calcularlo con una lineal combinación de esos dos. Entonces, dado que es una lineal combinación, entonces X wedge, X1, recuerdan que esto me da una línea. Entonces, como es una lineal combinación, es lo mismo que E1 wedge E1, ¿no es cierto? Aquí este es 0, porque son el mismo vector, o están paralelos, están alineados. Entonces, esto tiene que ser 0. ¿Qué pasa si el punto está aquí? Por ejemplo, I. I wedge, la línea, esta línea, es diferente de 0. O sea, no está sobre la línea.
Bueno, aquí expliqué el asunto de la lineal combinación. Entonces, si me das 3 puntos, puedo definir un plano. Entonces, un punto es un manifold de 1D. Un plano, perdón, una línea, perdón, esto está mal, es 0. Un manifold de 1D es una línea, ok, con 3 puntos, un plano, con 4 puntos es un volumen. Estos se llaman points in general position. En general position significa los puntos mínimos necesarios para describir una entidad como línea plana. Entonces, el volumen va a estar por 4. Pero eso significa que si 3 yacen en un plano, este ya no está sobre el plano. Entonces, en el momento, por ejemplo, acá, este punto no yace en la línea. Cada vez que puntos satisfacen para algún objeto como este, el otro está en general position, posición general, lo que se llama. Entonces, aquí ven 3 puntos en posición general. El plano va a ser. Porque si estuviesen alineados, entonces vuelvo a esta ecuación y colapso en una línea. ¿Ok? Bien. Muy importante es el projective split, porque después vamos a hablar del conformal split. ¿Y qué pasa? Si yo tengo un vector en R4, entonces, si hago el producto Clifford o Wedge, perdón, o geométrico con la cuarta coordenada, voy a tener acá, este es 1 y queda la coordenada 4, y si factorizo esto, tengo esto. Esta operación, que la ven acá, si ahora la normalizo, bueno, está normalizada por E4, notan que es un X1, es un bivector. Si ahora los rebautizo a estos y los llamo E1, E2, E3, tengo el punto, esta es X, el punto, y este es X. Entonces la proyección, miren lo que pasa, gracias al split E4, este punto se proyecta en este plano que está en algún lugar y produce un punto, y como estoy en coordenadas homogéneas, este X es X E1 más Y E2 más Z E3 o X y Z, lo que es igual a X' y'1. Recuerdan que un escalar puede entrar y salir, no importa. Entonces, el projective split provoca una proyección en una dimensión menor y es un nuevo vector, que originalmente son bivectores. Entonces, el projective split viene de la física. Cuando un fotón pues choca en una placa de oro, por ejemplo, hay una scattering de la energía. Entonces, eso es un término que lo introduce este cosmólogo astrofísico Hestenes. Entonces dice split. Entonces, este es el responsable de ir de R4 o el espacio proyectivo P3 a R3 o el espacio proyectivo del image plane o plano proyectivo. Entonces, hay un split y reduces una dimensión. ¿Ok? Eso es el projective split, que lo vamos a volver a ver más adelante. Bien, entonces vayamos un poquito rápido en esto para poder alcanzar la otra parte. Si yo estoy en R4 o P3, tengo una línea que intersecta acá, entonces uso en forma histórica, que es la intersección de estos dos, pero la puedo calcular, ya vimos antes, de esta forma, el dual de A con el producto punto con el plano. Entonces, si yo calculo eso, ¿no es cierto? Muy interesante, después de estos cálculos, me aparece el bracket, que está compuesto con 2 puntos del plano. Espera. Sí, vamos a ver. Es el punto. Sí, el plano está expandido por 3 puntos. Aquí van.
Entonces, este otro punto cualquiera va a ser una lineal combinación de estos tres puntos. Entonces, estos son escalares, pero esos escalares, ya recuerdan, es el determinante de estos cuatro, o el bracket de estos cuatro, que son escalares. Entonces, una lineal combinación. Entonces, si tú calculas, llegas a una solución sensata que te dice que realmente es ese punto. Entonces, ¿qué pasa si tienes ahora dos planos? Va a ser una línea la intersección. Entonces dices, este es un plano y una línea, perdón, dos planos, aquí uno y el otro, con 3 puntos cada uno. Haces los cálculos y nuevamente obtienes un escalar que está dado por los brackets. Y esta es la base para expandir una línea, es que en términos de bivectores. Entonces, las líneas son bivectores, ¿ok? Por ahora no es necesario que ustedes pues entiendan perfectamente esto, porque hay que hacerlo, digamos, a mano con computadora. Pero sí les da la intuición de que esta operación, intuitivamente pueden comprender que este es un plano, perdón, este es un plano, el dual de este, estamos en 4 menos 1, es como un punto y va a colapsar un bivector, que aquí está. Entonces, los cálculos aseguran eso y puedo calcular. Ahora, algo muy importante, y eso es para ti. Por ahora están aprendiendo lo que se llama álgebra de incidencia, y la álgebra de incidencia está dentro de álgebra de geometría proyectiva, en la métrica Minkowski. Minkowski es un nombre para este caso, 3,1. Pero esta también es subálgebra de conformal. Y conformal es así. Entonces, y esta es subálgebra de esta. Entonces, es como las muñecas rusas, ¿no es cierto? Que vende una cosa grande, saca y aparece otra, y así, ¿no? Todo está como anidado. Entonces, esta tiene todas las características de esta y así. Lo único que aumenta es la cantidad de vectores y bivectores, trivectores, etc. Pero ya como ingenieros, uno dice, tengo que hacerme la vida fácil. Entonces, si tienes digamos, 4 puntos o 2 líneas que se intersectan, no la calcules en P3 o en R4, calcúlala en P2 o R3. Entonces, cuando en ese dibujo que ayer hiciste, donde está ese círculo, y tú dices los nil, ¿no? Sí. Los nil. Entonces, muy importante en control es encontrar el lugar geométrico donde está dándose al lugar el evento. Y el control significa obligar a la máquina a que se mantenga en un lugar geométrico, ¿no es cierto? Entonces, tú intuitivamente dijiste, yo voy a hacerla en un plano, no una esfera, y teniste un círculo. Y hablamos siempre de círculo. Entonces, estás calculando en un subespacio. A eso quería llegar. El mensaje de esta proyección es, reduce en una dimensión porque aquí se da todo. Ok, entonces, como ves, A, B. Ok, aquí está la ecuación. Estas son 2 líneas, son bivectores. Las líneas son bivectores. ¿Alguien le puede decir algo? Cuando estábamos en G3, los bivectores eran planos, ¿recuerdas? ¿No? Eran planos, ¿no? Pero en G3, en G3.1, tengo generador, escalar, los 3, 4 vectores, los 6 bivectores, los 4 trivectores y el pseudo escalar, ¿no es cierto? Ok. Pero recuerdas que los puntos ahora son homogéneos, ¿no es cierto? Es decir, son 4 por 1. Entonces, todas las entidades aumentan un grado. Entonces, los planos eran para bivectores, pero ahora los bivectores son para líneas y los trivectores son para planos, porque le aumentaste una coordenada. Entonces, no olviden eso. Cuando diga línea es bivector, no estoy hablando del bivector de esta álgebra. Ok. Bueno, explicando eso, entonces tengo las líneas, el mismo operador de intersección, porque me interesa calcular esto, lo calculo con el dual punto, etcétera, sustituyo todo eso, y al final obtengo que la intersección, estoy usando este símbolo en forma para recordar la intersección de set theory. Entonces digo, este punto va a tener que ser la lineal combinación de cualquier par de puntos. Aquí están. Como son escalares, es un bracket.
A diferencia de 4, ahora es de 3 porque le he reducido una dimensión. Ahora, si tú me dices, no entiendo lo siguiente, que es válido, si los brackets son 3, pero los puntos siguen siendo en 4 dimensiones, ¿no es cierto? Entonces yo voy a tener los números homogéneos en 4 dimensiones, pero esta parte, como yacen en un plano, es redundante. Entonces, en realidad voy a hacer un cálculo en geometría proyectiva del plano que es de 3 dimensiones. Entonces, la última coordenada es como común. O sea que no necesito quitarlo. O sea, uso los 3 puntos de 4 dimensiones, pero estoy haciendo un cálculo en un plano y no problema. ¿Okay? Bueno, entonces el resultado es este, que nuevamente escalar más I2 por I2, escalar por I1, es una lineal combinación y obtengo esto. ¿Ok? Miren, ahí trabajando en Maple, mañana les voy a hacer un cálculo en Maple, pero de G41, de la conformal. Y les pido a ustedes, los matemáticos, tú usas matemática, ¿no? Ok, pero no Maple, no a ella, la italiana. A mí sí. ¿Matemática o Maple? Exacto. Los matemáticos generalmente usan matemática y los físicos también. Algunos usan Maple. Maple es un lenguaje muy parecido, es procedural, es simbólico, igual muy parecido a MATLAB. Uno, si se siente en Maple, en una tarde ya está trabajando porque todo es obvio. O ve los helps y empieza a escribir. Yo también nunca abrí un manual y trabajo en Maple. Entonces, les pido que usen Maple para hacer sus pruebas. ¿Es de pago o es libre? ¿Es open source? Okay. En los países de desarrollo todos usan piratas. Sí, pero Pero ya nos han mandado un aviso que van a venir y nos van a dar una... En serio, Adobe hace un par de semanas nos ha mandado un aviso. Se ha identificado que en los laboratorios de ustedes están usando software pirata. Lo tenemos que sacar de todas las máquinas. Bueno, son terribles. ¿Eh? Pero bueno, el Maple que yo uso sí es no debería decirlo, pero es verdad, es pirata. Pero hay la universidad puede adquirir uno, para estudiantes, es baratísimo. $50 creo que vale. ¿Es como Mala, que va licenciado, o es sí. open source como Octave? Bueno, el Octave es free, ¿no? Sí, sí. Sí. Julia, no sé si hay Julia, por ejemplo, también. ¿Cómo? Julia. Cierto. Sí, se puede hacer scalp. Pero bueno, mañana les mostraré uno. Y lo que quiero es inducirlos a que usen Maple, porque uno, si escribe una ecuación en papel, en vez de eso la puede escribir en Maple y la haces probar simbólicamente. O sea, los cálculos no son numéricos, simbólicos. Y después ya puedes dar valores a esas variables y calculas. Nosotros para todos estos cálculos usábamos simbólicamente, obteníamos esas cosas aquí, y le dábamos los datos, ¿no? Y nos salía perfecto el punto. Entonces, una maravilla. Con 10 a la menos 8 de error, ¿no? Claro, cuando entraba ruido, entonces no era lo mismo, pero ahí aprendimos cómo combatir el ruido con otras técnicas. Pero bueno, entonces mañana trabajaremos en conformal. Todas esas ecuaciones se las puede hacer en conformal y así. Bueno, entonces, esto es lo que había explicado hace un momento. Cuando se mueve la cámara, entonces tienes una rotación y traslación aquí, y la matriz de estos parámetros intrínsecos que dependen con el chip, el sensor que es CMOS, que recibe la energía óptica y la traduce en eléctrica, y después a través del bus se va como en forma digital, etc. Entonces es el modelo que se llama el modelo pinhole de la cámara. Bueno, entonces, ahora miren, es interesante, esto es geometría proyectiva, lo que había explicado hace un rato, que si no hubiera geometría proyectiva, todos los trabajos en visión computacional de los años 80 y 90 no hubieran sido posible. O sea, la mayor contribución del grupo franceses, ingleses y algunos suecos, y por ahí algunos americanos, hay un australiano que es Hartley,
Yo trabajé mucho también al final de esa escuela, y si no tenían este modelo era imposible hacer computer vision. Obviamente cuando aparece estéreo, usando esto mismo se elimina esta K y se hace todo más sencillo, y hoy día hacen pues cuadros rotos, robots, humanoides, todos están moviéndose con mucha naturalidad, ¿no es cierto? Claro, si estás en la Luna o en Marte, ahí no hay líneas, ¿no es cierto? O sea, hay rocas y arena, no sé. Entonces ahí hay un problema. Entonces necesitas recurrir a hacer estéreo con algunos puntos de la arena o la roca y no hay líneas, ¿no es cierto? En la robótica médica, cuando estás operando, se proyecta una retícula de color verde con puntos sobre el tejido. Entonces tienes, digamos, 4 por 4, 16 puntos, y con eso calibras tu sistema. Son trucos para evitar ese problema. Obviamente con las Kinect, que se llama RGBD, ahora hay unas que proyectan un haz de infrarrojo, rebota, y por efecto Doppler puedes encontrar la profundidad y calibras con la otra cámara. Entonces tienes los puntos en color con la profundidad que te da el infrarrojo. Las nuevas cámaras ya no proyectan infrarrojo, sino tienen 2 cámaras, pero tienen un sistema iterativo de que los huecos del mapa de disparidad se van llenando y se predice. Entonces tienes 300.000 puntos por frame en 30 frames. Entonces, ahora, la pregunta es si uno puede abandonar todas esas cosas. No, porque te permite entender mejor el problema y ya calcular sin considerar la matriz K y hacer, por ejemplo, robótica usando cámaras estéreo, y haces cosas muy buenas y ya no tienes que recurrir. Pero sí sigues usando el modelo matemático de la geometría proyectiva. Entonces, mire, si ahora yo tengo, no sé, aquí pasó algo. Si tengo 3 puntos acá, se proyectan en este triángulo, ¿no es cierto? De acuerdo a la posición de la cámara, ese triángulo puede salir un poquito deformado. Es igual cuando tomas una cámara medio de lado, se ve la cara así, ¿no es cierto? Ese es un resultado de la deformación perspectiva y afina, ¿ok? Entonces tú puedes plantear el modelo de pinhole cámara, como lo ven acá. Muy interesante que esta matriz P que le escribí acá, que era una matriz 3×4, P en geometría proyectiva es P1 hasta P1, 4, P2, 1 hasta P2, 4, P3, 1 hasta P3, 4, es una matriz por 4. Esto, la interpretación de esta matriz, son planos. ¿Cuáles planos? Los que definen el centro óptico de la cámara, estos 3 planos, Pi1, Pi2, Pi3, y se intersectan en el origen. Entonces, en el pasado, ellos decían la geometría proyectiva es una matriz de proyección del espacio óptico a la cámara, pero en realidad lo que estaban haciendo es mapear un punto. Entonces, si yo meteo un punto, el producto interior del plano con el punto, entonces estos productos puntos me producen 3 escalares acá, que es el punto ya en la imagen. Entonces, esa es la geometría de la matriz de proyección. Entonces, la puede traducir en los términos de álgebra geométrica como el producto punto de este punto entre los 3 planos. Entonces, por ejemplo, el rayo óptico que hemos conversado está acá. Entonces, fíjense, el C va a ser la intersección de este rayo óptico con este plano. Pero cada plano, estos 3 planos, la intersección de estos 3 planos me dan líneas. Entonces, esta línea es la lineal combinación de la línea, lo voy a decir, la intersección de un par me da uno, otro. Entonces, este rayo que pasa por aquí es una lineal combinación de 3 rayos ópticos y está dada por esa ecuación. Entonces, aquí este rayo, pueden una lineal combinación darme este rayo. Y este rayo, a su vez, intersectado por esto, me da ese punto. Entonces, estás en forma perfecta describiendo la geometría de una cámara de pinhole. Entonces, cada plano lo puedes expandir por tres trivectores, como mencioné previamente. Entonces, el punto del origen de la cámara es la intersección de esos 3 planos.
Por otro lado, si tienes una línea, esta línea es una sextupla, como ya han aprendido en el pasado, que puede ser con coordenadas de Plücker. Entonces yo puedo proyectar esta línea a una nueva ecuación. Entonces la línea, fíjense, si yo tengo una línea acá, esta línea se va a proyectar con una nueva matriz especial, la vamos a poner así, me va a dar una pequeña línea acá. Esta matriz va a ser las filas de esa matriz. Esta es una fila 3×6 y esta línea es 6×1, es una sextupla. Entonces yo voy a tener cada fila como 3 líneas y voy a hacer el producto punto con esto. Entonces L1, producto interior con la línea en cuestión, L2, L, L3, L. Y me va a dar 3 escalares que definen una línea en el plano proyectivo. Entonces, nuevamente, yo puedo reescribir esa matriz en términos de la intersección de pares de planos. O sea, un par de planos, una línea, otra línea. Entonces, necesito 3 líneas para poder generar cualquier línea que pase por el origen. De ahí viene, ¿qué pasa si tengo un movimiento y la cámara está por aquí? Eso se llama Geometry of Two Views, ¿no es cierto? Entonces, nuevamente, pensando geométricamente, yo digo A0, B0, los orígenes. Y de ahí, los puntos que pasan por la cámara, escribo esto. Pero como para un plano necesito solamente 3 puntos, esto tiene que ser 0. Si se manipula estas ecuaciones, al final puedo obtener lo que se llama la matriz fundamental, que me describe la geometría de 2 views, ¿ok? Entonces ahí la ven. Y obviamente puedo hacer todos los cálculos que es tradicional en visión computacional, los epipolos. ¿Alguien conoce lo que estoy hablando? Los epipolos, ¿no es eso? Entonces aquí tienen los epipolos, las líneas epipolares, y aquí está la matriz fundamental, etc. O sea, ya vamos a terminar, por suerte. Entonces, ¿qué pasa si ahora muevo una tercera cámara? Entonces voy a tener lo que se llama trilinear constraint o trifocal tensor. Entonces, ven, aquí también estamos encontrando lo fundamental que describo, o sea, la restricción. Y una restricción puede ser escrita en términos de una ecuación. Entonces, yo puedo decir, mire, acá tengo mis 3 cámaras, entonces tengo 3 planos epipolares para cada par de cámaras. Tengo 3 pares. Entonces, son los digamos, en el caso B es un plano y el otro C. Y la línea LA sería esta. Entonces, la intersección de estos 2 planos me va a dar esta línea, y la intersección de esta línea me va a dar este punto que se proyecta aquí. Entonces, eso lo escribo así. Y puedo hacer ciertos cálculos. Y obtengo lo que se llama el trifocal tensor, que es un volumen, un tensor. Y puedo describir, en este caso, espera. ¿De qué aquí está hablando? Bueno, sí. Entonces, esta línea se va a proyectar a esta línea, a esta línea, a esta línea. Pero esta línea la puedo describir en términos de una restricción o de un constraint que incluye todo. Eso se llama trifocal tensor. Ahora, la palabra tensor. Todo el tiempo han estado oyendo a mí que no se usa matrices, ¿no es cierto? Pero hay casos que se puede utilizar tensor como un operador sobre las entidades geométricas. O sea, uno no tiene que tener inhibición. Ejemplo, en dinámica, tú tienes un dispositivo como un cuadrorotor o un brazo manipulador o un humanoide o un aparato mecánico que bajo la gravedad y la fricción, entonces hay que describir eso con ecuación de Lagrange. Entonces, tienes velocidad, posición, velocidad, aceleración. Esos vectores, si son de 6 grados de libertad, será un vector de 6 con las aceleraciones y así. Y van multiplicados por un tensor que se llama el tensor de inercia o la matriz de Coriolis. Entonces, cuando tú traduces en álgebra geométrica todo eso, tú no tienes un spinor como un rotor o un traslador para describir una transformación afina como el tensor de inercia. Entonces, puedes usar un tensor. ¿Por qué? Porque si yo tengo si tengo una línea, por ejemplo, imagínense una línea, entonces yo puedo poner un tensor y una línea, ¿ok? Entonces,
si esa línea estaba así, después del tensor podrá ser así, ¿no? Y si esa línea, digamos, tengo varias líneas, después del tensor estas líneas pueden ser transformadas, esta figura, en una forma afina. Entonces el tensor es una transformación afina en la dimensión de la línea que sería 6 por 6. O sea, yo puedo aplicar tensores a entidades geométricas, ¿ok? Porque los recursos de esa álgebra no alcanzan para poder representar el tensor en forma de un espino, ¿ok? Bien, finalmente, por suerte ya estamos terminando. ¿Qué pasa si tienes ahora, aumentas cuatro vistas, por ejemplo aquí? Entonces tú igual explotas la geometría del escenario, es el punto, esta línea se proyecta aquí, esto con wedge me da este plano, son 4 planos epipolares, armas tu constraint y puedes extraer lo que se llama el quadrifocal tensor, que es, digamos, la mejor contribución de ese grupo en el libro de Harter y Zisserman o de Fourier-Ras. Con mucho orgullo hablaban del quadrifocal tensor, ¿ok? Entonces, lo que aquí se demuestra que la álgebra es tan poderosa que puedo reescribir toda esa literatura en forma confortable. ¿Cuál es, en ese ejercicio, cuál es la ganancia? La ganancia es que nuevamente estás usando objetos como líneas, como planos, puntos y sus relaciones, y puedes escribir las ecuaciones que describen esa geometría. Entonces, esta ecuación, si yo muevo una cámara, escribo esto y de aquí puedo derivar la matriz K, esa K que no se conoce. O sea, sin calibrar yo puedo reconstruir el escenario, porque basta con 2 cámaras. Si son más sensores, la reconstrucción es más poderosa. Entonces puedo estimar mejor la matriz K, los parámetros intrínsecos a partir de esta ecuación, y puedo reconstruir el escenario en forma proyectiva, ¿no? O sea, eso se hace en geometría proyectiva en Computer Vision, pero también acá, más aquí, tienes una intuición, o sea, te ayuda a tu intuición porque ves la geometría del escenario y al final se traduce. Entonces, había mencionado que la geométrica te permite encontrar constraints, y estos serían los constraints. Bien, ahí está. Entonces, con eso pasé la parte de visión y voy a pasar ahora